Sintonizando y sean bienvenidos a una nueva transmisión de Voces del Trabajo. Les recuerdo que mi nombre es César Vidrio y les cedo la palabra a mi compañero Javier. Buenas noches, gracias por la invitación, a quien nos ven, nos escuchan y estamos a sus órdenes. El día de hoy nos complace con su presencia el licenciado Víctor Hugo Gutiérrez. Bienvenido, Lic. Un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Platíquenos más sobre usted, Lic. Díganos quién es el licenciado Víctor Gutiérrez. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues mi nombre completo, Víctor Hugo Gutiérrez Calderón, soy egresado de la carrera de Derecho por la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, lo que dicen antes, la antigua Facultad de Derecho, todavía que nos tocó estudiar ahí. Soy maestro por la Universidad Panamericana en Derecho Público, por ahí tenemos algunos posgrados de especialización en materia civil, en materia familiar y corporativa. Estamos al día de hoy desempeñándonos como catedráticos en la Universidad de Guadalajara. Soy abogado postulante, tengo mi propio despacho, ya tenemos poco más de 15 años litigando diversas materias y bueno, la verdad es que la docencia es algo que nos apasiona, es algo que nos ha gustado. De hecho, ahí precisamente me da mucho gusto estar aquí a un lado con usted, porque ahí precisamente salió el vínculo para estar aquí pues bueno, hemos estado a lo largo de poco más de 15 años presentes en el tema del derecho. Y además de eso también, es un tema ya muy personal, yo les decía que orgullosamente también agricultor, que ese es un tema que también hay que tocar, porque el tema del salario, es decir, cuando ya lo vinculamos al tema del trabajo en el campo, está muy olvidado. Sí. La realidad es que ahí las fuentes laborales, los patrones específicamente, que aquí así se les reconoce prácticamente en la ley federal del trabajo, obviamente, a las fuentes laborales, pues han dejado en olvido no solamente a esa clase socialmente trabajadora, sino a otras más, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a estar desarrollando y platicando un poquito sobre el tema del salario, las normas protectoras del salario, las diferentes modalidades del trabajo, del salario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ok. A ver si no me fui muy amplio, pero a sus órdenes. No, esta plática va a ser muy buena y tiempo nos va a hacer falta, porque considero que es tan relevante y es tan extensa que no vamos a poderlo platicar en el tiempo que tenemos establecido. Pero bueno, ya vemos a ver cómo se desarrolla el tema y si es necesario y si usted nos complace, pues otra vez que nos pueda acompañar. Claro que sí, todo un gusto. Pues bueno, como ya lo dijo usted, hoy hablaremos del salario, un tema bastante relevante. Nos gustaría que nos fuera explicando, no sé si tiene algún otro tema, tú, Javes, algún otro punto de vista. Pues creo que sería bueno darle la oportunidad al invitado de que inicie con el tema. Voy a hacer una breve explicación y quisiera, para obviamente quien nos está escuchando, voy a tratar de ser claro, no quiero hablar con tecnicismos porque obviamente el lenguaje luego de repente del abogado suele confundirse un poco con quien pues no está acostumbrado, ¿no?, al tema de ese lenguaje jurídico. Entonces trataré de ser breve, con un lenguaje sencillo, pero que espero se pueda transmitir la idea. Previo a entrar al tema importante de lo que es el salario, me gustaría hacer una breve semblanza respecto de por qué estamos al día de hoy precisamente hablando del salario como una circunstancia que debe de ser ampliamente verificada por las autoridades, obviamente también por los patrones y obviamente también por los trabajadores. Es un tema tripartito, de hecho, precisamente ahí se tiene que estar en colaboración continua para efectos de que tanto trabajadores como el patrón, es decir, la fuente laboral del trabajo y el propio gobierno, pues tenga un salario digno a sus propios trabajadores. Y luego aquí ya entramos con un tema importantísimo, ¿no?, porque luego el tema de digno, luego también es muy subjetivo para muchos de nosotros y podemos confundir luego de repente un salario que se entiende, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ya está establecido como un salario mínimo, el cual sí efectivamente se ha incrementado en los últimos años, pero también tenemos que ser precisos que ese incremento se ha dado también derivado de una inflación que se ha venido dando, es decir, el incremento a la canasta básica y que subsecuentemente pues el salario, así como ha subido, pues obviamente la canasta básica también y se gasta más. Entonces el tema del salario es importante porque el poder adquisitivo que debe tener un salario, obviamente hablando aquí en Jalisco, en México, pues debe de ser digno, volvemos con esa palabra, ¿no? Igual, pues obviamente todas las... Se puede pegar un poquito más, perdón, al micrófono. Igual, sí. Nacho, aprovechando, si nos puedes prestar los micrófonos del TikTok.
Perdón, No se preocupe, no se preocupe. A ver si ya se escucha un poquito más ahí, mejor. Sí, ya. Bueno, ahí insisto, se tiene que sensibilizar para que el salario como tal, pues nos alcance obviamente a todo. Vemos ya al día de hoy diferentes circunstancias en las cuales pues la gente socialmente que se encuentra activa, reniega mucho por el tema del salario y tiene ya que hacer otras actividades suplementarias o complementarias para poder realizar aquellas compras básicas que se requieren para la casa, y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Quisiera obviamente ser el parteaguas para iniciar explicando pues que el salario como tal es una de las prestaciones, no la más importante, pero sí obviamente es la que cumple con todas las otras prestaciones, tratándose de prestaciones laborales que vienen precisamente en nuestra Ley Federal del Trabajo, y dependiendo de la cotización que nosotros tengamos en nuestro salario diario, que ahorita voy a hablar también sobre el tema del salario, que hay una diversidad, luego la gente no sabe, simplemente habla, ¿cuánto te pagan? Pues yo tengo un salario diario en efectivo y punto, ¿no? Ya no saben que también hay un salario, cotización base, no saben que hay un salario que también complementa a estas otras prestaciones laborales que luego más adelante se van a cristalizar o materializar en un retiro, otra vez aquí la palabra, digno, o por lo menos aquí tendría que hacerse esa palabrita ya real, porque también dependiendo de la cotización que yo tenga dentro de mi salario, pues subsecuentemente entonces también alcanzaré a una posible pensión, ¿no? Y claro, esa pensión obviamente va a ser proporcional a el reporte que se esté dando por parte del patrón hacia precisamente las autoridades que nos van a, en su momento dado, cumpliendo con las semanas, cumpliendo con los días y cumpliendo con la ley, a fin de cuentas, si estamos en la 73 o 97, pues verificar si cumplimos con los requisitos y inmediatamente jubilarnos o pensionarnos con algo digno, vuelvo a repetir, ¿no? Y luego ya sabemos aquí que hay modalidades, precisamente por eso que la gente no le interesa, entre comillas, tanto el tema de su salario, simplemente que perciba, que alcance para sus gastos diarios y punto, pero a largo plazo luego eso se convierte en un problema, porque insisto, ya cuando se están cotizando las semanas para la jubilación, pues resulta que estuvieron dados de alta con el mínimo, ¿no? Y desgraciadamente ahí dentro de la pensión que tiene al finalizar, pues es muy baja. Claro. Es muy baja. Y quiero precisamente empezar con este tema, insisto, para ir construyendo que todas las personas que se encuentran activas laboralmente hablando, sepan ustedes que tienen derechos, claro que van a tener también obligaciones, por supuesto que sí, los marca la Ley Federal del Trabajo, derechos y obligaciones, para los trabajadores como también para los patrones, obviamente, correcto, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, una de las tantas, luego de repente, situaciones que se dan en las fuentes de trabajo, es que pues se formalizan los trabajos, pero no los hacen de manera física, o sea, no hay un contrato. En este caso la formalidad que se le tendría que dar a las fuentes de trabajo, obviamente tenemos muchísimas fuentes de trabajo, tendríamos que analizar también el tipo de actividades que se tienen, pero la mayoría pues tendría que ser contractual, de manera contractual, ahí se tendrían que especificar monto del salario, así como otras prestaciones, y que luego de repente no se hace. Así es. No se hace, entendiendo este instrumento jurídico importantísimo, un contrato, por lo menos un contrato individual de trabajo, un contrato colectivo, un contrato ley, en el cual se especifiquen precisamente cuáles van a ser sus derechos y obligaciones, obviamente respaldado por la Ley Federal del Trabajo, obviamente. Pero esta es una circunstancia que luego mucha gente ignora. A mí simplemente es formalízame, págame la quincena o págame la semana, que es lo que dice la Ley Federal del Trabajo, que se puede pagar ya sea por semana o por quincena. No hay otras modalidades, salvo que existan trabajos de los llamados especiales, ¿no? Y que esos trabajos especiales ameriten un pago de salario diferente. Bueno, pues entonces ahí ya va a ser también por acuerdo de las partes. Pero la realidad es que yo considero, salvo de apreciación, pues que se deberían de formalizar en estos instrumentos jurídicos, insisto, llamados contratos individuales, colectivos o contratos ley. Y muchas de las ocasiones lo dejamos de lado. ¿Pero qué se establece ahí? Para no hablar mucho y no enfadar, ¿eh? No. Para nada. ¿Qué se establece ahí? Una de las partes más importantes y lo más, que precisamente por eso venimos al día de hoy, el salario. ¿Cuánto vas a percibir? Obviamente hay retención de impuestos, obviamente hay aportación, así lo vamos a llamar obrero patronal, que se tiene que hacer. ¿Cómo? Insisto, aportación, porque insisto, es 20% de tu salario, 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 20% de tu salario
patrón trabajador que tienen que hacer la aportación, en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social, si es que está en esa modalidad. Si no, bueno, pues a pensiones del Estado, tenemos varias modalidades para estar cotizando a fin de cuentas, pero el patrón y trabajador y el Estado como tal tendrían que estar ahí participando para, insisto, también el tema de lo que yo siempre digo, las prestaciones que deben de tener todos los trabajadores. Y repito, una de las más importantes, el salario, porque de ahí se devienen todas las demás. Todas las demás prestaciones. Del salario se deviene el aguinaldo, del salario se deviene, pues obviamente la prima vacacional, del salario se devienen, bueno, y todas las otras prestaciones que, insisto, se encuentran en la Ley Federal del Trabajo. Y ahí hay una proporcionalidad entre, obviamente, la permanencia del trabajo, es decir, cuando digo permanencia es que sea de tracto sucesivo, porque luego tenemos también trabajadores pues que no duran, ¿no?, en el trabajo, y pues bueno, ya después dices, oye, nada más duré 1 mes o 2 meses, ¿a qué tengo derecho? Bueno, pues ahí sí ya más complicado. Sí, se tiene uno que meter ahí a explicarles pues que el trabajo como tal, si bien es cierto, se manejan trabajos que pueden ser a prueba y que así los establece también la Ley del Trabajo, pues no menos cierto es que si no estás permanente, pues también las prestaciones pues, no van a ser también permanentes. Eso es de sentido común, de lógica jurídica, por decirlo así. Entonces, bueno, resumiendo el tema es que sepan ustedes que como trabajadores, siempre vamos a ser trabajadores o siempre vamos a ser empleadores, ¿no? En este caso, emprendedores. Y si vamos a generar trabajo como tal, por favor, emprendedores, fuentes de trabajo, patrones, cumplan con las obligaciones que dice la Ley Federal del Trabajo, inscríbanlos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y denles las partes que les corresponden a sus trabajadores, porque miren, me han llegado, y rapidísimo lo digo, me han llegado luego de repente al despacho personas precisamente decir, oye, Lick, ¿sabes qué? Me corrieron, y pues nada más me dijeron que esto me tocaba, ok, cuando dices que nada más te toca eso, es porque te citaron a la fuente laboral, no, simplemente me habló el contador o el abogado y me dijo, esto te toca, ni siquiera me explicó, y bueno, y la gente se queda en un total estado de indefensión. Lo primero que se pregunta es salario, fíjense, lo que le pregunto es, ¿cuánto es lo que estabas cotizando diario? O sea, tu salario. Entendiendo salario, la contraprestación económica. Claro. ¿No? La contraprestación económica que de acuerdo a tus funciones, pues obviamente el patrón te paga. Puede ser en efectivo, puede ser en transferencia, digo, ya eso es un tema que eso va a ser de mutuo acuerdo entre el trabajador y el patrón. Y lo primero que me dicen es, ¿pero cuál salario quiere que le dé? ¿El que me tenía dado de alta en el IMSS o el que me daba en efectivo? y luego aquí ya entramos en una discusión por el tema de que el salario se entiende todas las percepciones que estabas percibiendo, por eso son percepciones, desde el momento de la celebración, en este caso de un contrato o la misma contratación, digo, a final de cuentas la ley reconoce indiciariamente que aunque no exista un contrato individual de trabajo o algún documento, pues ya obviamente en apariencia de buen derecho, si tienes una relación continua de trabajo, hay nóminas de trabajo o se expide algún tipo de documento, pues ya se entiende que hay relación patronal. Sí, se acredita la relación de trabajo, es correcto. Acredita, ¿no? Digo, perdón que le interrumpa, aunque no haya un contrato individual como tal, nosotros como representantes sindicales siempre hemos sugerido a las empresas que es mejor tener un contrato individual. Nosotros manejamos el colectivo, pero es mejor tener un contrato individual en el que se establezcan ahí bien los derechos y obligaciones tanto de ellos como patrones como de los mismos trabajadores. Es decir, todas las condiciones de trabajo deben de ser bien claras en este contrato individual. A nosotros muchas veces nos han comentado, oye, ¿y si me sirve de verdad? Claro que sí te sirve, patrón. De hecho, tú eres el que más se beneficia con un contrato debidamente redactado en el que se establezcan, insisto, ahí tanto derechos como obligaciones. Correcto. Entonces, así es. pues sí, siempre va a ser muy bueno. Como usted dice, se protegen ellos mismos porque luego a veces creemos que vivimos en la ley del monte, ¿no? Y no pasa nada. Perdón, Perdón, hay autoridades administrativas que coadyuvan, cuando digo coadyuvar, dije que no iba a ser muy técnico, ¿no? Pero bueno, que ayudan al trabajador. Pues, oye, si tu patrón no te está cumpliendo con ciertas prestaciones, pues nada más sí levanta la mano, ven y dime. Claro. Porque tampoco son magos y van a saber, imagínense los cientos de miles de trabajadores que existen. Entonces, pues claro que el trabajador, petición de parte, tiene que acudir a la autoridad, en este caso administrativa, que hay varias instituciones, autoridades que se ponen a disposición de los trabajadores, no para ir a acusar al patrón, perdón, pero sí para que les ayuden o que los orienten, por lo menos en las cuestiones de sus prestaciones laborales, ¿no?
Por ejemplo, tenemos y con esto me regreso un poquito al tema del salario, ¿no? Porque me salí un poquito del tema, pero bueno, me va llevando ahí. Tenemos estas autoridades, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es una autoridad de carácter administrativa que nos puede ayudar en el tema, por lo menos de ayudar, insisto, coadyuvar al trabajador para, por lo menos, darle un norte de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. No está cumpliendo el patrón, no. Dale vista entonces a la Secretaría. Sugerencia, lo que yo siempre les he dicho. ¿Para qué? Para que a fin de cuentas la Secretaría como tal cita al patrón y verifique el estatus precisamente de esa fuente de trabajo. Y tenemos muchas otras también autoridades, insisto, que son de carácter administrativo. Está la Profedet, por ejemplo, la Procuraduría del Trabajo, la Defensa del Trabajo, perdón, que también nos puede ayudar en ese tema, ¿no? Así es. Y bueno, volviendo al tema, discúlpame que me salga un poquito, insisto, de esta circunstancia, volviendo al tema de estas prestaciones que deben estar correctamente establecidas en un contrato individual de trabajo, pues vamos a encontrar demasiadas. Podemos encontrar un tema, por ejemplo, de las vacaciones, podemos encontrar el día de descanso obligatorios, que ya se vienen establecidos también en el artículo 64 de la Ley Federal del Trabajo, que luego podemos decir, pues es que si es día de descanso obligatorio, pues ¿qué tanto problema pudiera causar, ¿no? La semana antepasada, cuando fue precisamente este tema del día de descanso obligatorio, y que se encuentra, lunes. me habla una clienta, me dice, oiga, fíjese que mi patrón me quiere hacer trabajar y me quiere pagar normal. Pues no, digo, ese sería otro tema, ¿no? Pero digo, no, claro que no, o sea, tú tienes que descansar, y si es que laboras, pues ahí hay una mecánica de pago totalmente diferente. Tendrá que pagar un porcentaje muchísimo mayor al salario normal que tú estás cotizando para que tú estés laborando eso, y no te puede obligar, sobre todo, no te puede obligar, porque es, insisto, un descanso que se encuentra marcado como obligatorio. Así es. ¿Verdad? Y dentro de este contrato, insisto, una de las características que hay que identificar, el salario. El salario es importantísimo que el trabajador sepa cuánto está ganando. ¿Cuánto está ganando? ¿Cuánto se va a aportar? Cuando digo cuánto se va a aportar a Seguridad Social, ¿cuánto se va a retener temas de impuestos? ¿Cuánto se va a ir a, si es que está utilizando alguna prestación también ahí de su fuente laboral, pues saber que el patrón no puede retener, eso es una norma protectora del salario, no puede retener más del 30% del salario de diferentes circunstancias, ya sea préstamos, ya sea caja de ahorro, o ya sea alguna otra prestación, insisto, que tengan, no puede retener más del 30% del salario. ¿Ok? Y hay que verificar que el trabajador como tal no tenga también otras retenciones, que el salario como tal es inembargable, que ese es otro tema también que espero que nos alcance. O sea, no se puede embargar salvo causa justificada, porque luego aquí siempre vemos, ¿no?, que siempre hay una excepción a la regla, y esa causa justificada un poquito más adelante la quiero platicar. No sé si quieran participar en algo. No, pues hasta ahorita, digo, está muy interesante lo que ha comentado. Yo también, nosotros tenemos aquí también otros datos, pero usted los ha ido mencionando. Ahorita nomás para hacer un poquito más, enfatizar más en el tema, los vamos a ir mencionando. Nada más que quisiera hacer lectura de unos comentarios. Sí. Dice González Francisco, que también, si no me equivoco, fue un profesor también de la universidad. Dice, grande maestro Víctor, saludos. No, muchísimas gracias, saludos. También, Hasta Las Vegas, creo que andan en Las Vegas. Hasta Las Vegas, hoy. También nuestro compañero Francisco Veloz, que desgraciadamente el día de hoy no pudo venir. Dice, saludos a la mesa, el mejor programa del mundo. Eso. Saludos, ánimo. Y también tenemos aquí en el TikTok, nos dice Adán, bueno, hace un comentario, yo conozco al de camisa azul, era el del sindicato de POC, es una empresa en la que trabajaba, así es. Adán, César Vidrios, yo era su representante sindical cuando la empresa estaba laborando. Y sí, también conocí a su papá, en paz descanse. Muchas gracias por estarnos viendo. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, ya sabes que con confianza puedes preguntar. Pues comentaba Lick, digo, algo que también es bien interesante es, me gustaría, aunque creo que se sobreentiende, pero explicarle a la gente que a lo mejor apenas está ingresando al programa, ¿qué es el salario como tal? O sea, la definición del salario. Digo, creo que muchos sabemos, y si no, pues es la retribución que el patrón debe de pagar al trabajador por su trabajo, obviamente por su servicio. Los trabajadores deberán o dispondrán libremente de sus salarios.
Porque también hay muchas ocasiones en las que quieren, por ahí algunos patrones, me ha tocado saber, quieren decirles en qué gastarse el dinero y pues no es así. El patrón tiene el trabajador tiene la facultad de decidir en qué se gasta ese salario. Y como bien lo dijo usted, el derecho al salario es irrenunciable. Hay unas excepciones que establece el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora sí que no solamente algunas cuestiones, sino también algunos... se me fue la palabra. Algunos... ¿Cómo se llama? Se me fue, perdón. Pues pueden ser algunos casos. Procedimiento, perdón. O sea, hay algunas excepciones y procedimientos en el cual se les debe, lo tenían en la punta de la lengua, se les debe de retener ese salario. Entre ellos es con las excepciones que usted mencionaba del 30% por fondos de ahorro, por Infonavit, IMSS, etcétera. Que todo eso, pues si nos puede ir platicando también. Sí. Digo, efectivamente concuerdo con usted en el tema que el salario pues es el pago a toda retribución, ya sea de carácter profesional, ya sea de carácter técnica o de mano de obra, ¿no? Que se le conoce prácticamente. Si eso es el salario, o sea, ¿cuánto es lo que voy a percibir? Y ese salario como tal lo tiene que pagar, obviamente, el patrón. Y tiene que ser pagado directamente, efectivamente, al trabajador. No puede haber intermediarios, salvo aquellos en cuando se encuentre incapacitado, no puede acudir a la fuente laboral, por supuesto que puede un representante legal, pero... Bueno, un representante no legal, voy a quitar esa palabra, un representante con una carta poder. Con una carta poder y con 2 testigos. Efectivamente, simplemente anexamos el tema de su credencial de lector, firma de 2 testigos y puede recoger en todo caso la nómina cuando, en este caso, sea obviamente en efectivo. Si es obviamente una transferencia vía bancaria, pues no hay mayor problema, ¿no? Con ese tema. Pero hay algunos casos, efectivamente, que señalaba usted, César, en el sentido de que, bueno, siempre hay una excepción a la regla, y la excepción a la regla aquí es si hay un incumplimiento por parte del trabajador en temas de pensión alimenticia. Eso es uno de algunos de los supuestos que quiero aquí platicarlos. Por supuesto que ahí no solamente va a estar obligado a retener el patrón el porcentaje que se le asigna en juzgado, porque fíjense muy bien, el porcentaje va a tener que ser asignado, el porcentaje de retención salarial tiene que venir por una orden judicial. Y esa orden judicial tiene que ser notificada de manera personal a la fuente de trabajo para retener el salario. Esa va a ser la única cuestión importante que el patrón tendrá que, en este caso, no solamente retener, sino justificar e estar informando al juzgado. Es un juzgado en materia familiar que realiza, obviamente, por ahí el acreedor alimentario, entendiéndose acreedor alimentario, pues a quien se le debe la pensión, y que normalmente pues, se dan en procesos en donde hay un incumplimiento de pago de alimentos. Y pues aquí hay una primicia importantísima que es el interés superior de la niñez. Y ahí está por encima, su nombre lo dice, el interés superior de la niñez, o sea, está por encima inclusive del tema del salario. Y me refiero, cuando digo que está por encima, es que por supuesto que es uno de los casos en los cuales se debe de retener, insisto, se debe de retener el porcentaje que sea asignado por parte del juzgado. Se establece desde un 10% hasta un 40%. Esto obviamente va a ser dependiendo del salario que esté percibiendo. Otra vez aquí con la palabrita, ¿no? Ese salario que esté percibiendo y que sea comprobable dentro del proceso judicial. Pues obviamente hay una premisa importantísima del tema del cumplimiento alimentario, que es posibilidad y necesidad. Posibilidad de quien va a otorgar la pensión alimenticia y necesidad de quien va a recibirlos. Entonces, bajo ese aspecto, lo primero que tiene que saber el juez es cuál es el salario. Así es. ¿Cuánto está percibiendo? Mándele oficios en este caso al patrón de la fuente laboral para que me diga cuál es su salario diario. Y luego de repente la fuente laboral anda mandando por ahí información de, pues es que yo le pago, tiene un salario base cotizado en el IMSS de salario mínimo, que por cierto aquí tengo el establecido al día de hoy, estamos a 31 de marzo todavía del 2026, y si no hay alguna modificación, pues el salario diario mínimo, estoy hablando del salario diario mínimo, seguimos en 315.04. Según esto, fuentes de Banco Nacional de México, Banjico, en zona general, en zona fronteriza, pues ya sube a 440, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el patrón? Pues a mí me dice que la ley, que el mínimo es 300, vuelvo a repetir, 315.04, te doy de alta con eso. Y le informo.
¿no? Le doy, oye, yo tengo a esta persona cotizando, fíjense muy bien, con salario cotizado. ¿Aquí qué quiere decir esto de cotizado? Pues que es lo que se está aportando precisamente también a esta institución y que como tal el juez lo toma como cierto, es decir, que es la única prestación que está recibiendo. Y no, aquí tenemos que analizar que el salario no solamente es este del base cotizado, sino que también tenemos otro tipo de, vamos a llamarlo así, salario complementario, ¿no? Y ese salario complementado o salario integrado, pues ya es también el pago que se realiza, ya no solamente en el salario, sino también por nómina. Perdón, por temas de aguinaldo, por temas a lo mejor de bonos, por temas a lo mejor de comisiones. Entonces eso, por supuesto que también forma parte del salario. Y el patrón, luego de repente también de manera, no quiero generalizar, pero luego de manera dolosa, informa nada más. A veces hasta se ponen de acuerdo. Insisto, no quiero ser muy pesimista, pero luego de repente se ponen de acuerdo, cuenta laboral y el trabajador, y tú infórmale esto, no hay problema. Y ojo, obviamente los patrones pueden hacerse acreedores a sanciones económicas si están falseando información ante autoridad judicial. Entonces tengan cuidado, patrones, por favor, y sean sensibles a ese tema. Sabemos que el salario es inembargable, pero también sabemos que hay un interés superior del menor, y ese interés superior del menor, por supuesto que ahí entra la Ley Federal del Trabajo como uno de los casos excepcionales para, en este caso, estar reteniéndole el salario y pagándoselo a, en este caso, el deudor, el acreedor, perdón, alimentario, ¿verdad? Entonces, pues esto es un tema importantísimo que en todo momento tiene que estar claro y preciso en las fuentes laborales para que no vaya a haber algún tipo de confusión. Así es. También algo que es importante hacer saber a las personas que nos están observando y escuchando es que suele darse mucho cuando un trabajador solicita al patrón un préstamo, están prohibidas tanto las multas como los intereses sobre estos préstamos hacia el patrón. Es decir, que si el patrón me presta 1,000 pesos, yo solamente estoy obligado a pagarle esos 1,000 pesos en los cuales debió de haber habido un convenio previo para poderle estar haciendo los pagos correspondientes. Entonces, para que tengan mucho cuidado con ese tipo de detalles. Es correcto. Y luego también manifestar aquí que obviamente este comentario atinado que nos hace César, que luego los trabajadores no se informan, repito, y con el patrón luego de repente hacen algún tipo de acuerdo, porque también lo establece la ley, que puede ser de acuerdo a sus propias voluntades, en donde ya realicen ciertos actos entre las cuestiones obrero-patronales, y luego ya resulta que el patrón sí le está cobrando intereses. Esto está prohibidísimo, tal cual como lo está diciendo. Esto en el tema de préstamos, ¿ok? Porque sí se da el tema de que pues, hay un préstamo por parte del patrón hacia el trabajador, y pues obviamente le está por ahí rebajando de manera semanal o de manera quincenal, y aparte se le cobran los intereses. Prohibidísimo. Muy atinado el comentario, muy atinado. Está prohibidísimo totalmente. Y otra de las cosas es que también el salario pues no debe de suspenderse, y aquí pues voy a entrar también a un tema rapidísimo, insisto, porque cuando decimos que el salario no debe de suspenderse, quiere decir que debe de ser pagado de manera continua y según lo establecido por el propio trabajador y el patrón, ¿no? Así es. Y pues bueno, ya sabemos que aquí fue un antes y un después de una situación que a todos nos afectó, y que fue el COVID, precisamente 19, ¿no? O sea, una cosa es lo que dice la ley, pero luego otra cosa es lo que realmente sucede. ¿Y qué pasó aquí? La realidad es que se suspendieron muchos de los pagos que se hicieron en varias fuentes laborales, se suspendieron. Inclusive a otros hubo despidos, precisamente porque las cadenas de producción y distribución y comercialización pues, se rompieron, y dijeron los patrones, ¿sabes qué? Pues no hay dinero, no te puedo pagar, vete a tu casa. Te rebajo el sueldo, que es otra de las cosas que no se puede hacer. El salario no puede reducirse. Una vez que tú ya tengas un derecho adquirido del salario como tal, no puede rebajar ni un solo centavo el salario. No se puede rebajar. Puede haber cambio de adscripción, puede haber cambio de funciones, pero no puede haber una disminución del salario. No puede haberlo. Como tampoco puede haber, insisto, una suspensión. Decir, oye, espérame tantito porque no tuve dinero. El patrón puede, obviamente, decir eso, ¿no? Pero el COVID-19, pues ya saben ustedes que vino a afectarnos demasiado, insisto, en las cadenas de producción, distribución y comercialización, y subsecuentemente entonces fue una realidad que suspendieron en algunas ocasiones los pagos de las nóminas a los trabajadores, a otros los despidieron, y pues obviamente fue un tema de, bueno, ¿y aquí qué es lo que vamos a hacer? No, porque la ley lo prohíbe, pero la realidad es que no hay dinero, y fue un tema muy difícil luego de repente de conciliar. Inclusive hubo reuniones obviamente
con empresarios, hubo reuniones con diferentes fuentes de trabajo, con los propios trabajadores, representantes sindicales, para efectos de verificar qué es lo que se va a realizar en su momento con el tema de la pandemia, porque pues, obviamente se tenía que continuar pagando los salarios. Eso es, insisto, eso es irrenunciable. El salario tiene que pagarse sí o sí. Y además de ser irrenunciable, pues también no puede suspenderse. Entonces, ahorita podemos decir, pero ¿cómo es posible que exista gente, que hay personas que hayan permitido eso? La realidad es que sí sucedió. Yo fui testigo de muchos casos donde la fuente laboral no les pagaba su salario y bueno, pues ahí se tuvo que llevar a cabo un proceso judicial para efectos de que se continuara pagando los salarios que se encontraban en ese momento sin pagar, que son salarios devengados, salarios caídos, y que pues, obviamente se tuvieron que condenar por ahí a los patrones o a las fuentes laborales para que se pagaran. ¿Por qué? Pues la realidad es que, insisto, la Ley Federal del Trabajo, la finalidad es la protección a la clase socialmente trabajadora. Pues no se puede dejar en estado de indefensión. Eso nada más por hacer la acotación, ¿no? Eso que sucedió, insisto, en el 2020, 2021, 2022, porque ya ven que nos dijeron 3 meses, pero al final no, nos fuimos por ahí algunos añitos y muchas de las cuestiones laborales cambiaron. Así es. Inclusive se implementó una teoría de la imprevisión, que le llaman así, en donde se comenzaron a implementar dentro de los contratos individuales, colectivos y contratos ley, se comenzaron a implementar este tipo de cláusulas que se llamaban la cláusula improvisoria, porque fueron cláusulas que pues no estaban contempladas ni por el trabajador, obviamente, ni por el patrón. No fue culpa del patrón, me queda claro, pero tampoco es del trabajador. Entonces esto fue imprevisto, por eso la cláusula improvisoria fue de imprevisto y por ahí se tuvo que negociar. Prácticamente se tuvo que hacer muchas negociaciones, se tuvieron que hacer aquí como en mesa para pues que se continuara pagando el salario, que insisto, es un tema importantísimo que jamás debe de dejarse de pagar. Así es, como bien lo dice usted, no se puede suspender, no se puede rebajar el salario que ya percibe cada trabajador y tampoco se debe de ceder, o sea, los salarios no pueden ser nulos en la cesión, o es decir, porque un patrón, mejor dicho, me da una prestación adicional al salario, es nula la cesión de los salarios a favor del patrón por ese motivo y no son objeto de compensación, vaya. Es correcto. Es correcto. Digo, me ha tocado presenciar muchas veces que los patrones dicen, ¿sabes qué? Pues ya te voy a dar una nueva prestación. Un ejemplo, un incremento de aguinaldo, pues ya no te puedo pagar parte de tu salario. No, eso no puede ser. El salario, como bien lo decía usted hace un momento, no se puede suspender, no se puede rebajar y toda prestación adicional es independiente. Como también, ya digo, como lo dije ahorita, es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas. Y aquí hay que tener muy claro que los derechos laborales, específicamente el tema del salario, que es lo que estamos platicando, efectivamente son irrenunciables. Y toda aquella sesión que se haga, porque luego de repente dicen, es irrenunciable, está bien, no hay problema. A veces no lo saben, a veces sí lo saben y lo hacen de manera dolosa, pero sepan ustedes que es nulo. Y cuando hablamos de que es nulo, pues es que no vale. Así es. ¿Okay? O sea, aunque lo haya, oye, Elic, pero es que sabes que yo sí lo hice en un contrato y sí lo firmé y yo estoy de acuerdo. Aunque lo hayas firmado, en que hayas estado de acuerdo, es irrenunciable. Y eso no se puede hacer. Entonces, como no se puede hacer como tal, ese documento que tú hiciste no tiene validez. A eso se entiende con que es nulo. Y yo le agregaría la palabrita que será nulo de pleno derecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente la Ley Federal del Trabajo sí lo determina. Así es. Así de sencillo. Ahora, ya nada más para hacer un complemento de lo que estamos hablando precisamente, de estas medidas de protección hacia el salario, hay una circunstancia que sí quisiera tocar y es la siguiente. El salario como tal, insisto, una vez que ya se encuentre totalmente establecido en cualquiera de los instrumentos jurídicos que ya dijimos, ya sea el contrato individual, colectivo, contrato ley, tienen ustedes que recibir de manera semanal o de manera quincenal absolutamente todos los informes de su salario. Y cuando digo informes es, bueno, dime si hay un rebaje, dime si hay algún tipo de disminución, no del salario, pero sí de la percepción que yo estoy recibiendo derivado de otras, a lo mejor, prestaciones que se me están rebajando. Insisto, dijimos hasta el 30%. ¿Ok?
Entonces, si ya yo, por ejemplo, estoy percibiendo un salario de, vamos a ponerlo así, de 10,000 pesos quincenales, y luego de repente una quincena llega de 8,000, bueno, yo tengo el derecho para saber, oye, ¿y esos 2,000 pesos dónde quedaron? Entonces puedo acudir, obviamente, con el patrón para que me expida un documento que pues, obviamente se conoce como nómina, ¿verdad? Esa nómina en la que me especifique de esos 2,000 pesos dónde están. Así es. ¿De dónde se me rebajaron? ¿Por qué se me rebajaron? Y tiene que estar detalladamente explicado en esa nómina, en ese papelito que el patrón debe de firmar y que está obligado, insisto, a estarlo entregando de manera ya sea semanal o ya sea quincenal. No hay otra modalidad, salvo, insisto, aquellos trabajos especiales que también vienen a la ley del trabajo, que ya lo comenté anteriormente, pues ya será de acuerdo de los propios de los propios sujetos laborales, que yo le llamo así, tratándose del patrón trabajador. Pero si alguien tiene alguna duda de las percepciones que está recibiendo, porque bueno, dicho sea de paso y por experiencia propia, luego de repente, ya me pagaron menos. ¿Y por qué me pagaron menos? ¿Sabe? No sabemos. No, simplemente, por ejemplo, una nómina que salió, tu descuento de ICR. Y dices, bueno, lo que siempre me tumban. Más abajo, otro concepto. Descuento de ICR. Ah, caray. 2 veces. 2 veces. Pero nunca se le explicó a la gente que era el ajuste anual. Bueno, Entonces, me estás haciendo el descuento, pero no me estás especificando de qué es. Correcto. Y la gente, pues lógico, con lógica se molesta. Claro. Explícame o ponme un aviso, se va a hacer el ajuste, por eso se les va a tener que hacer una retención de ISR. Eso añadido a lo que deben de hacer. Eso No es lo importante, que esté informado el No, trabajador. que está dejando de percibir. Es correcto, insisto, aquí debe de haber una comunicación directa, insisto, entre el patrón y el trabajador para efectos de que, bueno, temas de nómina, si hay algún tipo de inconformidad o de cuestión que no se encuentra conforme a lo que debe de ser el pago, entonces el patrón inmediatamente y sin molestia y sin enojo tendrá que expedir y detallar cuáles son los conceptos, en este caso de disminución, insisto, no del salario, sino del cobro a lo mejor de algunas prestaciones, o en el caso de la retención del ISR, e informarle también al trabajador esa circunstancia. Sí, es una de las obligaciones del patrón, de hecho, y es uno de los derechos del trabajador, a su vez, tener el conocimiento de los pagos que se tienen, ya sea por semana o por quincena, a través de la nómina. Lick, tenemos aquí unas preguntas que nos hacen en la radio. Nos dice Carlos Mendoza, saludos a Lick Gutiérrez. Desde su opinión, ¿en México estamos mal pagados o mal valorados? Ay, muy buena pregunta. Considero, salvo error de apreciación, que nosotros como trabajadores hemos estado en constante lucha para que se nos reconozcan mayores derechos, ¿no? Digo, esto es esto es históricamente reconocido. De hecho, la Constitución de 1917 nace precisamente de una revolución que dice, oye, pues ya necesitamos que nos traten con igualdad y con dignidad y que tengamos derechos. Nace la Constitución del 17 con la primicia del artículo 27 y el 123, que es el que deriva precisamente de la Ley Federal del Trabajo. Y considero, contestando la pregunta, que nos hace falta a los trabajadores hacer mayor puja. Cuando digo puja es que hagamos mayor presión al gobierno precisamente para mejorar nuestras condiciones laborales en el tema salarial. Entonces creo que nos falta mayor organización, mayormente al gremio de los, y lo digo sin ningún afán de molestar o de herir susceptibilidades, como le digo yo. Creo que nos falta mayor organización del gremio, en este caso de la clase social trabajadora, para que estemos mayormente organizados y exigir al patrón y exigir también al gobierno y también nosotros como trabajadores poner de nuestra parte, ¿no? Porque no todos nos lo van a resolver a fin de cuentas, pero creo que debemos de tener mayor organización como gremio, los trabajadores, para exigir, insisto, mejores condiciones salariales. Sí, sí, definitivamente, pues como se dice por ahí, ¿no? La unión hace la fuerza y todo depende también del apoyo y la unión del trabajador. Es correcto, correcto. Tenemos, perdón, no sé si iba a comentar algo. Adelante. Tenemos más preguntas. Dice, buenas noches, excelente programa. Soy Jorge Ramírez de León, Guanajuato. ¿El aumento del salario mínimo realmente cambia vidas o solo da una sensación de mejora? Ay, bueno, lo que había comentado aquí es que el aumento al salario pues se da siempre en proporcionalidad al tema de la inflación. Entonces, aunque luego de repente salgan por ahí a festejar el aumento al salario mínimo que ha sido
histórico y que hace muchos años no había precisamente ese incremento tan latente, tan palpable o tan materializado como en otros tiempos, digo, para no escucharme muy del tema partidista, porque no, yo soy apartidista absolutamente. Es verdad que se ha venido incrementando el salario. Nosotros también. Así es verdad que se ha venido incrementando, pero ya lo expliqué también hace un momento. Es verdad que también la canasta básica ha aumentado. Entonces, pues se entiende que el poder adquisitivo de nuestro salario como tal tendría que ser proporcional también a nuestras necesidades básicas, y se queda, desde mi muy particular punto de vista, y siempre repito esto, salvo de apreciación, se sigue quedando corto. Demasiado corto, diría yo. Así es. Sí, demasiado. Lo vemos en las simples compras que se realizan. Sí. En donde ya cualquier cosita, ya dice uno, caray, 12, 10 cosas ya me salieron en tantos miles de pesos, ¿no? Y dices, ¿qué pasó con el salario? ¿Qué pasó con el poder adquisitivo del salario? Entonces, pues ahí considero que sí está un poquito castigado, o muy castigado, más bien será la palabra todavía. Sí, y la ley establece que debe ser acorde a las necesidades de la persona o de la familia, pues, para poder satisfacer sus necesidades, pero pues realmente no es lo suficiente remunerador. Así es, porque dejemos algo muy claro, o sea, el tema del salario como tal es, fíjense, todo lo que abarca el tema de vivienda, el tema de salud, calzado, recreación, medicina, digo, todo ese tema, ¿no? Calzado, ojalá el tema... Medicamento, y eso en un tema normal, o sea, ya no solamente es el tema de la comida, el tema de los insumos diarios, volvemos, tendría que ser completamente cambiado este sistema para que tengamos un mucho mejor ingreso salarial. Así es. Sí, porque imagínate, el salario mínimo, según lo tasan, de acuerdo como se decía, la inflación. Así es. Pero no es el mismo gasto que tiene una familia de 3 miembros que una que tiene 4 o 5. Correcto. Claro. Y si todos perciben el salario mínimo, no es la misma adquisición que van a tener con el salario mínimo las 3 familias. Así es. Con eso paga renta, lo que decimos ahorita. Hay que pagar renta, hay que pagar comida, hay que pagar salud, enfermedad, calzado, educación. Bueno, pues al final luego decimos, ¿y cómo le hacemos, no? Y eso en la escuela, eso es lo que siempre he dicho, ahí deberían de enseñar una buena administración, precisamente del tema económico, porque la realidad es que no se sensibiliza, perdón, a ningún estudiante sobre el tema de la administración económica, y eso pues obviamente debería ser desde la primaria. Así es. Otra pregunta que tenemos aquí de parte de Laura Hernández, de saludos a Lick Gutiérrez. Desde su punto de vista, en mi caso tengo estudios profesionales, gano menos que una persona que tiene educación básica. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahí, insisto, tenemos que ver muy bien la mecánica de trabajo, la fuente de trabajo en donde está, tenemos que analizar muy bien las condiciones laborales, y en la primera oportunidad que tenga, obviamente hay que brincar, ¿no? Hay que mejorar al máximo si tiene estas herramientas y que fue afortunada de tener estudios a nivel bachillerato, a nivel licenciatura, hay que aprovechar esas herramientas para efectos de tener mejores condiciones salariales. La realidad es que muchas fuentes laborales, ya piden el tema de por lo menos bachillerato, ¿no? Y aún muchas otras es licenciatura, que ya es también ahorita lo básico. Y bueno, si tú me estás pidiendo licenciatura, si tú me estás pidiendo ya una preparación, a ver, vamos viendo el salario. Claro. ¿No? Y que sea proporcional. La Ley Federal del Trabajo lo manifiesta, o sea, de acuerdo a las funciones, de acuerdo a la preparación, pues obviamente va a ser proporcional el tema del salario. Entonces, si no está siendo proporcional, ahí hay que revisar muy bien ese caso, insisto, y analizar. Esperemos que no sea un caso de abuso por parte del patrón, pero pues inmediatamente lo que tenemos que hacer es buscar, yo le llamo así, mejorar y brincarnos a otra fuente laboral. Ojo, que yo tengo aquí una observación. Decía en el comentario que gana menos que una persona con educación básica. Digo, la ley es muy clara y establece que a trabajo igual, salario igual. Y si esta persona está realizando una actividad igual a la que está realizando la que comenta, pues debe de ganar lo mismo. No tiene por qué haber una diferencia en el salario.
Entonces, todo también tiene que ver, depende de la actividad que realiza. Correcto. El hecho de que yo tenga un título profesional, si no estoy realizando la actividad que corresponde a ese título profesional, pues es muy complicado que un patrón me pague lo que vale el título, ¿no? En pocas palabras, o por así decirlo. Claro. Pero sí es muy importante hacer esa observación. A trabajo igual, salario igual. No importa si eres hombre, si eres mujer, no importa si eres un trabajador nuevo, si eres un trabajador que estás por tiempo determinado, o sea, que ya tienes 20 años haciendo la actividad. Independientemente de eso, la actividad, si la realizas igual que tu compañero, tienes derecho a ganar lo mismo. ¿Compañero o compañera? O compañera. Voy a agregar esa palabrita porque Sí. ya sabemos que ahorita está el tema del trabajo como tal, en perspectiva de género. Obviamente los trabajos tendrán que ser remunerados de manera igualitaria, efectivamente, como atinadamente lo dice César, van a ser pagados con el mismo salario. Hombres O mujeres. o mujeres. Así Exactamente con el mismo salario. No tiene que haber excepción. Bueno, también nos comenta, dice, soy Jorge Ramírez, excelente programa, no dejen de hacerlos. Ahí hemos fallado por temas de ajenos a nosotros. Siempre lo hemos dicho, cuando tengamos trabajo nosotros pues le vamos a dar prioridad, pero estamos haciendo todo lo posible porque esto no se suspenda tanto tiempo. Dice, hoy en día estamos formando a las personas para empleos bien pagados o solo para sobrevivir laboralmente. Ahí vuelvo a repetir esta palabrita que siempre la traigo conmigo, ¿no? Salvo error de apreciación, tenemos que ser muy competitivos. Eso es obviamente innegable. Hay mucha competencia, obviamente hay muchísimas personas profesionistas que han egresado de las universidades, se han incorporado al mercado laboral y pues es competencia, ¿no? Y precisamente cuando hablamos de que hay mucha competencia, pues luego de repente también tiende a bajar los, vamos a decir así, los estándares, económicamente hablando, pero la realidad es que no debería ser así. Creo que tenemos nosotros como profesionistas, y no profesionistas, porque insisto, el trabajo como tal, mano de obra también de calidad, tiene que ser bien remunerado. No solamente el tema profesional, porque pues obviamente tenemos trabajos de campo, como se los mencionaba, que son muy mal pagados también, y que además de que sean mal pagados, no tienen las prestaciones laborales. Entonces, pues aquí nos obliga, el campo laboral nos obliga a ser competitivos, y no quisiera ser tan pesimista, pero bueno, la realidad es que pues al día de hoy competimos con demasiadas personas, tenemos que tener mejores herramientas, si queremos tener un mejor salario, pues también tenemos que tener también mejores conocimientos. Así es. Digo, eso va relacionado también con la siguiente pregunta, dice Luis González, desde Chihuahua. ¿Qué pesa más hoy en México para tener un buen salario? ¿La preparación o las palancas? Digo, no sé si me permite responder y Claro. yo quiero, en mi opinión, la preparación es algo fundamental para todas las personas. Lo básico. O sea, realmente si hay una persona que no se esfuerza por obtener un mejor salario o una mejor vida, vaya, relacionada con su actividad, con su salario, porque ha habido muchos, o he conocido muchas personas que todo quieren en la mano, pues realmente está muy complicado. Sí tiene mucho que ver. El tema de las palancas, pues también en mi opinión, no en todos los lugares se puede tener un salario o un buen salario por las palancas, digo, salvo en temas, en trabajos de gobierno, porque realmente en qué otro lugar puedes tener un buen salario por palancas. Ese es mi punto de vista, digo. Sí, pasa en muchos lados, sí, también sí es algo muy común en todo México, pero yo insisto que la preparación es lo primordial. No puedo yo exigir lo que otra persona tiene si yo no me esfuerzo de la misma manera que esta persona lo hace. Igual o más, vaya. Claro. Entonces, todo tiene que ver también desde la persona, en mi opinión. Correcto. No sé si ustedes tengan otro comentario. Mira, yo en ese aspecto yo pienso que lejos de ver qué vas a percibir si tienes palancas, debes de ver tú qué estás ofreciendo como persona. Si tú crees que lo que vas a percibir con esa palanca, con tu preparación, lo puedes obtener, ¿para qué te expones ahora sí a las salvadorías? Y es más feo eso que estén hablando que llegaste a ese puesto por palancas. Sí. Bueno, hay personas que no... Yo sé, mira, yo conozco... Hay personas que no les da igual. Eso les importa un cacahuate. Sí. Y están ahí por palancas, y eso me consta. Pero la gente sí los critica.
pero como decimos, a ellos les vale un cacahuate. Pero yo pienso que no hay mayor satisfacción que todo se ha ganado con tu esfuerzo. Sí, claro. Preparación. Digo, el nepotismo va a estar ahí, ¿no? Sí, pero... Va a estar ahí, es algo innegable, no podemos decir que no existe, por supuesto que sí, como decía César, por supuesto que ahí está, existe, pero creo que también debemos de empezar a señalar que dentro de los puestos, ya sea de gobierno, ya sean privados, ya sea en cualquier fuente de trabajo, necesitamos gente capacitada, necesitamos gente con fortalezas. Claro que va a haber áreas de oportunidad, por supuesto que sí, todas las personas los tenemos, pero la realidad es que es necesario tener a personas con herramientas de trabajo que tengan la capacidad de razonar. El día de hoy hay muchas personas que me impresiona, y digo, no quiero hablar absolutamente mal de nadie, pero luego de repente me impresiona decir, ¿cómo es posible que están por ahí desempeñando esas funciones, no? Entonces, pues el nepotismo, insisto, sí está ahí. La realidad es que hay que prepararnos, hay que estar lo mejor preparados posibles también para estar compitiendo, no solamente con otras personas, sino luego también con este tema del nepotismo, ¿no? Porque al final de cuentas sí se tiene que reconocer, obviamente, el conocimiento, el esfuerzo, las fortalezas, las habilidades para ganarte el puesto que debes de desempeñar. Y eso le falta a México. Eso le falta a México, tener gente capacitada en cualquier fuente de trabajo. Y gente capacitada, mejor salario, mi gente. Así es. Y tenemos un último comentario, dice Miguel Garza, saludos a Lick Vidrio y Lick Flores. ¿Ustedes creen que en México el problema es que se gana poco o que hemos aprendido a vivir con menos y ya lo normalizamos? ¿Quieres responder tú primero? Mira, ahora sí que esto es de apreciación. Y voy a lo mismo, de acuerdo a las necesidades de cada quien. Desafortunadamente hay gente que es muy conformista. He conocido también gente que es muy ambiciosa en ese sentido, hablando en buen término, de que si quiere mejorar su estatus social, tener una mejor remuneración. Pero desgraciadamente a veces la gente ya nada más está esperando el viernes, el sábado, para echar una chévere. Sí. No ven más allá. Entonces sí ya es cuestión, yo pienso que más que nada personal. Hacer un autoanálisis, una autocrítica de uno mismo, qué es lo que quiero obtener, a dónde quiero llegar y qué es lo que necesito desarrollar para poder llegar a mis metas que yo mismo me voy a establecer. Pero si soy de los que nada más estoy esperando el viernes o el sábado para me echar una chévere, pues yo pienso que ahí sí ya estamos mal. O esperando a las 6 de la tarde para salir de mi jornada. Digo, yo, en mi opinión, no sé si ya terminaste, Javis, en mi opinión, si hablamos de salario mínimo, sí se gana poco. Pero hay personas que ganan mucho más que el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no normalizan su salario y porque no han aprendido a vivir con lo que se gana. Porque son personas que todos los días están buscando la manera de salir adelante, que siempre no hay un límite en sus intereses y que están esforzándose día con día, trabajan, estudian y hacen todavía otras actividades. ¿Para qué? Para poder conseguir un ingreso superior. Entonces, en mi opinión, contestando la pregunta, si se refieren al salario mínimo, sí, definitivamente es muy poco para cualquier persona, pero hay personas que el salario mínimo es lo de menos. Yo he escuchado siempre, digo, a lo mejor es un comentario muy fuera de lugar, pero yo me he juntado con personas que hablan de centavos, me he juntado con personas que hablan de pesos, que hablan de miles y otras que hablan de millones. Entonces todo depende también de la persona. Realmente, de uno con qué personas quieres formar relación, qué actividades quieres hacer, cuáles son las metas que tú tienes en la vida. Todo va dependiendo de eso, creo yo, digo, sí, en mi opinión. Sí. Así es. Entonces, pues bueno, creo que es la última pregunta que tenemos en la radio. Por ahí, bueno, nos hicieron otras preguntas en TikTok. Ana Nemesio dice, excelentes temas. Melanie Sánchez, una sobrina mía, dice, saludos, tío. Vanessa Edith dice, los mejores abogados, saludos. También fue estudiante de usted. Saludos, Edith, claro que sí. Ana Nemesio dice, pero muchos patrones dicen que por antigüedad, o me refiero, ya lo leí a lo mejor tarde, me quiero creer que es por lo de a trabajo igual, salario igual, pues, o la diferencia de salarios.
Una sobrina mía también dice saludos, tío Kenzie. Y creo que tenemos otro comentario en el Face. Permítame un poquito. Que tengo que estar en las tres páginas. Dice Esmirna Contreras, felicidades, siempre con temas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias. No sé si tenga otro comentario que agregar, Lick. Respecto de esta última pregunta, coincido con ustedes. Digo, la realidad es que hay que salir de la zona de confort para poder prosperar. Esa es la idea, y pues que no todos tienen esa mentalidad. Entonces, pues bueno, ya dependerá efectivamente de cada uno de nosotros esa hambre que tengamos para salir adelante y tener mejores condiciones en nuestra vida diaria. Así es. Y bueno, una pregunta que también creo que es relevante es, ¿dónde y cuándo me deben de pagar mi salario? Ok. ¿Dónde? Obviamente, si ustedes tienen por ahí en su contrato individual del trabajo, y ahí se deben de establecer el lugar de pago normalmente, y así se establece que debe de ser en la fuente laboral. O sea, tendrá que pagarse en sitio, es decir, en el lugar donde están realizando su trabajo. Ahí tendría que hacerse. Ahora, si lo establecen de manera diferente, bueno, pues precisamente tienen que establecerlo en el contrato individual de trabajo para que no vaya a prestarse a malas interpretaciones. Se tendrá que realizar dentro de este instrumento que ya les dije en varias ocasiones, y ya es el individual, el colectivo, contrato, ley. Ahí se deben de especificar muy bien salario, lugar del pago, formas de pago, porque ya sabemos que puede ser obviamente en efectivo, puede ser transferencia, y estas modalidades podrán y deberán estar especificadas, insisto, en nuestro propio contrato individual. Así es, que también lo establece la misma ley, pero no está de más tener en el contrato. Y el pago deberá realizarse en día laborable. Tendrá que hacerse, sí, el pago como tal tendrá que hacerse obviamente en día hábil, que se le conoce así, ¿no? Día hábil, obviamente entendiendo día hábil, tendría que hacerse de lunes a domingos y por ahí, obviamente, de lunes a viernes, perdón, discúlpeme, si por ahí el pago de nómina cae en un día que es inhábil, pues obviamente tendrá que recorrerse el día hábil anterior para efectos de que se haga el depósito correspondiente o que se pague de manera física en el lugar de trabajo que así se estableció en el contrato individual de trabajo. Sí, que por lo común ahorita muchas empresas lo pagan vía transferencia porque así ya viene también timbrado la nómina y etcétera. Pues por estrategias fiscales o por cumplimiento a las normas fiscales. A las normas fiscales, a la retención de los impuestos. Mejor dicho. O al cumplimiento de las obligaciones fiscales que se debe de tener. Sí, porque esa estrategia fiscal muchos lo conocen de otra manera o para otro tipo de cosas. Entonces hice la corrección a tiempo. Entonces, pues siguiendo el comentario, sí se debe pagar dentro de las horas de trabajo o inmediatamente después de terminar la jornada de trabajo para que pueda caer en el tiempo, en el lugar de trabajo, en el día hábil establecido. Cuando es como bien lo decía usted, en un día festivo, pues sí tiene que hacerse antes para que no salgan perjudicados los trabajadores. Por ejemplo, ahora con el lunes, que es el puente largo, ¿no? Que fue el tercer lunes de marzo, pues no tener que esperar hasta el martes. Hay muchas empresas que por alguna situación hacen el pago, algún tema del banco, sí se recorre. Pues, también nosotros nos ha tocado que la empresa, oye, estoy bien preocupado porque no le ha podido llegar el salario al trabajador, pero sí no es culpa muchas veces de los patrones. Insisto, es por temas de banco. Ahora, como esta semana. Ya ves que muchos bancos no abren el fin de semana. Entonces, a media semana hacen la transferencia. Así es. Y ahí tendría que hacerse a disposición, obviamente, inmediata, en días hábiles, para que no exista ningún tipo de dificultad por parte del trabajador al momento de cobrar su salario. Se le tiene que dar todas las facilidades, y güey, no es por un tema de comodidad, no es por un tema de gusto por parte del trabajador ir en cualquier momento, sino porque es un tema de necesidad. Ok, es una necesidad, insisto, todo es trabajo, todos trabajamos, creo, o la mayoría, se trabaja obviamente por necesidad. Por necesidad. ¿No? Y habemos algunos otros, y me voy a incluir, que también por gusto, en algunas ocasiones, porque la docencia como tal, a mí me encanta la docencia, tengo también poco más de 16 años en el tema de la docencia, y pues bueno, ahí no quiero demeritarlo, obviamente, pero pues va uno más por gusto que por el propio salario, honestamente, ¿no? Bueno, sí, ahí pero sí. Gracias a eso es que vemos algunas personas que aprendemos un poco, pues, de lo que... Porque yo siempre he dicho, a mí en lo personal me falta mucho todavía. A todos, Digo, a todos nos falta. Pues, ahí... Creo que si ya luego decimos que lo sabemos todo, ahí ya. No. Estamos mal. Ahí difiero. Así es. Pero bueno, pues, Lick,
Javier, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Me gustaría que nos compartiera sus redes sociales o algún número de teléfono si es que alguien está interesado en contratar sus servicios, Lick. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook, tal cual como Víctor Hugo Gutiérrez Calderón. También tengo el mismo nombre en Instagram. También pueden encontrarme ahí. Y con mucho gusto paso mi número de teléfono celular, es el 3313 50 38 16. Tardo un poquito en contestar luego de repente. Si me pueden mandar también un mensaje y si me dicen que por ahí me escucharon aquí precisamente en radio, pues obviamente se les atiende con más gusto. Trato de darles la calidad y el profesionalismo a cada una de las personas que me pide por ahí una asesoría. Entonces nada más ténganme un poquito de paciencia, insisto, porque luego de repente tardo en contestar, pero créanme que sí contesto. Entonces en redes sociales ahí las tienen, mi número también. El número de oficina, te estoy tan mal acostumbrado que siempre digo, se lo pasan y después el número de oficina, no quiero tardarme en buscarlo, aquí lo tengo obviamente, pero en redes sociales o igual en el teléfono celular que les acabo de decir, con mucho gusto podemos agendar una cita en oficina si es de su interés y poder platicar. Muy bien, Lick, muchas gracias. Pues aprovechando también, les recuerdo que el sindicato que nosotros representamos lo pueden encontrar en Facebook e Instagram como Sindicato de Trabajadores de la Industria en Fábricas y Talleres, en TikTok y YouTube como CityFit y a través también de llamada telefónica o WhatsApp a través del número 3318 59 75 53. Muchas gracias por todo. Muchas gracias al invitado por habernos acompañado. Esperemos que otro día nos pueda volver a acompañar. Javis, muchísimas gracias también. Estamos aquí al pendiente y a la orden de todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches.